Muy buenos días, República Dominicana. Yo soy José Eliseo Almanzar. Esto es Careo Semanal por su emisora Sol 106.5 FM. En YouTube estamos en el canal también de Sol 106.5 y en el canal de Careo Semanal. Estamos también en vivo en Instagram y también en YouTube, en nuestro canal también. Luis. Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un programa con un tema interesante, un tema externo, ¿verdad? No es local. Vamos a comentar aspectos locales, pero nuestro plato fuerte es sobre las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica que se van a celebrar la próxima semana. Unas elecciones que se habla y se dice que son las más importantes del siglo. Siempre las últimas elecciones norteamericanas son importantes. Esta más por los debates y las diatribas. Estas elecciones me están haciendo recordar al narrador de la lucha libre. Habrá pura candela. Parece. Habrá pura candela, así porque el nivel del debate se ha tornado es un discurso de odio, un discurso completamente de división, un discurso. Bueno, por la misma personalidad del incumbente en la Casa Blanca, que no es un político tradicional, es único, una persona que tiene una personalidad bastante controversial, vamos a decir. Bueno, y yo te diría que no sé si tú recuerdas un artículo que se le ha publicado el sábado pasado en New York Times del periodista apellido Cohen, donde habla de The Shrinking of the American Mind. Oh, sí. Y eso es lo que estamos viendo en el escenario político, es un reflejo. Sí, una radiografía que hizo ese artículo, muy interesante, por cierto, sobre la capacidad que tienen los medios y las grandes empresas, las redes sociales, el mainstream media, que se llama, de hackear la mentalidad, de disminuir la capacidad de opinión y de criterio de los norteamericanos. Y de todos los temas que son de importancia fundamental, diría yo, y que han estado totalmente ausentes del debate. Ahí ese mismo artículo mencionaba en el último debate cuáles eran los temas que no aparecieron en el último debate y que la gente ni siquiera lo extrañó. Él menciona como ejemplo de eso que no se habló del tema de Medio Oriente. No se habló de Libia, no se habló de Siria, no se habló de Afganistán, después de haber gastado $2 trillones. Temas que antes eran importantes en la vida política. Que son los temas de la seguridad, que afectan la seguridad nacional en Estados Unidos. O vamos a decir, no nacional quizás, pero que afectan el entorno geopolítico de forma importante, pues eso estuvo totalmente ausente. Completamente. En la campaña completa, no solamente en el debate, de eso no se habló. Así es. Es como si no no resultan importantes en el día de hoy al votante común, al votante regular. Hay temas que lo único que les interesa son lo que se ha manejado, los chismes y el gossip. El gossip. Estamos en una Hunter Biden. En una sociedad del gossip. Así es. El gossip que no es gozo, chisme. Bueno, le damos bienvenida a nuestro hermano José. Sí, ya lo vieron, los que nos están viendo en YouTube, ya vieron viendo. Que el hombre llegó. Y los que están oyendo, pues ahora se han dado cuenta porque él habló. No, muy buenos días a todos ustedes y sobre todo a la gente que nos escucha en estas 2 horas de careo. Como ustedes bien ya anunciaron, hoy tenemos un programa especial. Lo vamos a dedicar al análisis de lo que va a ocurrir el próximo martes 3 de noviembre, unas elecciones muy importantes para el caso de Latinoamérica y la República Dominicana, recordando que los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Es nuestro primer origen de inversiones y es un país que históricamente han tenido una influencia fundamental en la geopolítica
de la región y evidentemente en la República Dominicana. O sea que para nosotros es sumamente importante darle seguimiento el país a lo que ocurre. donde mayor cantidad de dominicanos habitan después Correcto. de nuestro país. Dice un amigo mío que Nueva York es el país donde está Nueva York. La segunda provincia. La segunda provincia de la República Dominicana. Es el país donde está Nueva York. Ya no hay que hablar más no nada. hay que hablar. Está apareciendo Boruga ahí. Exactamente. Pero como ustedes bien decían, bueno, y tenemos un invitado de oro también para analizar eso, y es el periodista Oscar Aza, famoso productor de televisión y radio. Radicado en la Florida. Radicado en la Florida, fue corresponsal de CNN, de Univisión, de varias cadenas, tanto latinas en Estados Unidos como cadenas norteamericanas, incluso fue hasta corresponsal de guerra, y ha desarrollado una carrera que incluso le ha merecido premios como el Emmy. O sea, que es una figura muy, muy reconocida en la comunidad, sobre todo la comunidad hispana. Muy influyente. Del sur de la Florida. Y con él vamos a analizar este tema de las elecciones en Estados Unidos y evidentemente, siendo Florida uno de los estados que están en disputa, porque como decíamos en uno de los programas anteriores, terreno de batalla. Es un swinger state donde, por ejemplo, ganó Obama las últimas, las dos elecciones demócratas que ganó, pero Donald Trump ganó en las pasadas elecciones, y ha sido un estado que se ha decantado entre demócratas y republicanos, y ahora hay una especie de empate técnico, aunque muchas encuestas dan a Biden arriba, pero por 2 puntos, lo cual es un empate técnico. Así que él también nos va a hablar un poco de la situación que se está viviendo en la Florida, que además aporta 29 votos electorales. 29, considerable después de Texas. Y recordemos que con 270 votos se ganan las elecciones. Exactamente. Porque estamos hablando de que se escogen 538. 538. Y que están compuestos, los 538... son 435 que representan a los representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos, 100 que representan a los senadores y 3 que son los representantes de Washington, D.C. Esa es la composición, y por eso es que son 538, porque tienen la misma composición del Senado norteamericano. Sí, interesante. Antes de entrar de quién va a ganar el Senado, la Cámara de Diputados, las elecciones, y analizar un poco, a largo y tendido el tema de las elecciones de Estados Unidos. Caramba, esta mañana me enteré de una noticia trágica para mí, porque soy un gran admirador de James Bond, y es la muerte de Sean Connery. Oh, qué pena. Que 90 años tenía. Sí, se considera el primer James Bond, ¿no? Aunque no fue el primero, pero fue el más famoso. Eso lo sabemos ahora, ¿verdad? Que murió Sean Connery. Sí. Pero hasta que este elemento no ocurriera y no nos dedicáramos a investigar sobre Sean Connery, realmente el mundo consideraba y considera, o la mayoría de la gente, a Sean Connery como el primer, por lo menos el más icónico, como tú bien dices. El más icónico. Y para mí el mejor de todos los que pasaron por esa... Sí, definitivamente. Él y Roger Moore. Esa saga, ¿no? Que todavía me parece que está en filmación, la última versión. La próxima está en filmación. De la posibilidad de una mujer que pueda venir en los próximos proyectos de James Bond como... encarnando a la gente 007. Siempre ha sido famosa la chica Bond. Le toca a la minoría ya. Claro, le toca a la gente de color. En unos 20 años será uno de color gay, probablemente. Sí, pero siempre ha sido icónico. La chica Bond, a partir de las películas, se tornaba famosa. Sí, claro. Era importante ver la idea cuál es era que la un chico chica Bond se torne famoso. Entonces, ahora, por eso quieren poner a una mujer como Jane. Vamos a ver cómo sale la gente eso. 007. Pero si ya las mujeres pueden ser son jefas de Estado, desempeñan muchas labores. Claro, por supuesto. Puede ser Jane Bond. No, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna, ¿no? Sí, porque los agentes 007 son los que... Eso es perfectamente posible. Los agentes 007 eran los que tenían permiso para matar. Ajá. Entonces, ahí se supone que el 007 eran una serie de agentes que recibían... No, ese es el número de Bond. El número. Porque está 006, o sea, son es por pero número. los que tienen permiso para matar eran esos. Eso es muy importante. Eso es importante. Claro. Señores. Eso lo cambia todo. Otro tema, lamentando lo de Sean Connery, porque realmente era un gran actor inglés, un gran caballero, ¿verdad? Era caballero, por cierto. Sí, fue nombrado caballero por la reina. Claro, pero también era una especie de simbología del cavalry,
O sea, incluso fue tomado como referencia por varias casas comerciales licoreras y explotando ese elemento, ¿no? Es un hombre con un porte y un perfil de verdad que un gran actor realmente. Yo conocí a Sean Connery. Yo lamento personalmente la muerte de Sean Connery, era uno de mis actores favoritos. Mi madre fue que me hizo conocer a Sean Connery, pues ella era una fiera admiradora de él. Claro. No, fue un símbolo sexual de la mujer de muchos años, sobre todo en su época, evidentemente, de James Bond. Hubo un tema que matizó la semana, un tema recurrente, que tiene que ver con el reclamo de algunos sectores de solicitar un retiro anticipado de los fondos de pensiones, a propósito de que hay 2 proyectos de ley en el Congreso Nacional sobre ese tema, que están siendo conocidos por el Senado de la República, específicamente en la Comisión de Pensiones, Seguridad Social y Trabajo. Y digo que ese tema matizó un poco el debate en la semana porque se están generando una serie de manifestaciones en los alrededores del Congreso Nacional, específicamente frente al Senado de la República, con el objetivo de presionar el conocimiento y eventual aprobación de este proyecto que busca pues retirar el 30%, por un lado, el que se aprobó en la Cámara de Diputados, el 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores, para distribuirlos entre aquellos trabajadores que han cotizado en la Seguridad Social. Y una crítica que hemos hecho muchos de los legisladores que estamos en el Congreso Nacional es la forma en que se manifiestan estas actividades, porque evidentemente el derecho a la protesta es un derecho sagrado, ¿no? El derecho a manifestarse, pero no en violación de otros derechos, como el derecho a la propiedad, cuando tú destruyes cristales. Perturbando la paz pública. La perturbación de la paz pública, el bloqueo del libre tránsito, la violencia. Ya eso está pareciéndose a la anarquía. Y decía yo que es una lástima que un miembro del propio Congreso Nacional esté patrocinando este tipo de actividades, agrediendo a sus pares, ¿no? A los demás que están allí. El reclamo es legítimo, pues todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que entiende, pero la manera yo pienso que no es la correcta. Así lo manifesté en la última sesión del Senado de la República. Y también yo personalmente creo que lo que procede, y lo dije allí, es una revisión integral de la Ley 8701, una legislación que ya va a cumplir 20 años de haber sido aprobada. En el 2001. 17 años de iniciar la implementación del sistema de pensiones, de la parte de cotización, y que evidentemente ha presentado, diríamos que avances, ¿no? Por ejemplo, se ha fomentado el ahorro nacional. Los fondos de pensiones tienen acumulados más de 600.000 millones en este momento. Pero también, evidentemente, hay elementos que deben ser revisados. Se habla de una revisión del tema actuarial, es decir, el tiempo de cotizaciones. En el caso dominicano fue uno de los tiempos más cortos de la región, buscando un retiro a temprana edad. Se plantea un retiro a los 60 años, que es relativamente bajito. Eso está siendo revisado. Cuando la edad, correcto. A nivel internacional. La edad promedio de vida está en 75. Entonces, un tema de que en ese momento el promedio de vida, la esperanza de vida. La expectativa de vida era en 65 años, me parece. Correcto. Entonces, ahora ha aumentado en 10 años. Entonces, eso para darle sostenibilidad al fondo. Es decir, tú tienes unos recursos que acumulan en una cuenta individual, en el caso de los que capitalizan de manera individual, que son los trabajadores formales, para garantizarte una pensión que en promedio está alrededor de los 21.000 pesos actualmente. Durante
el tiempo de vida que te reste, o sea, garantizar que tú puedas realmente afrontar los elementos básicos, ¿no?, de tu vida y no estés desamparado, como sucede o ha sucedido en ausencia de un sistema de seguridad social en la República Dominicana. Por eso hemos dicho que el retiro anticipado a quien afectaría es al propio trabajador dominicano, al trabajador formal, que estaría retirando lo que se calcula, si es el 20%, estaríamos hablando de 120 mil millones de pesos. Está pidiendo el 30, hay dos proyectos. Y el 30 y el 20, sería 180 mil millones de pesos. Estaría retirando un promedio de 25 mil pesos por afiliado, que le daría quizá para 2 meses de cubrir o 1 mes de cubrir sus necesidades básicas. Probablemente quizá no le da para cubrir el mes. Entonces, atentar contra la sostenibilidad del sistema de seguridad social, afectando la posibilidad de que a la hora del retiro tú puedas recibir una cantidad mínima o puedas recibir algo, o realmente para resolver el problema de 1 mes. Yo no sé si tiene mucho sentido, pero además, ¿cuáles son las implicaciones? Y el momento en que se está haciendo. Y el momento. ¿A quiénes beneficia realmente? Beneficiaría a los trabajadores que han cotizado. ¿Qué sucede? En la República Dominicana prácticamente el 60% del mercado laboral es un mercado laboral informal. Que nunca ha cotizado. ¿Y a quiénes más beneficiaría? A los empleados que han ganado o que ganan más dinero, que son los que van a tener la capacidad. Que son los menos vulnerables. Claro, que son los menos vulnerables. Que no son los que están protestando. Definitivamente. Tirando piedra. No, decía el senador Alexis Victoria, y yo lo secundé, que bueno, que esa gente que estaba ahí, que se pasó la mañana entera y parte de la tarde, y luego fomentó ese desorden, evidentemente son gente que están en el marco de la informalidad. O quizás están en fase. Bueno, pero pueden ser ciudadanos que hayan perdido su empleo. Por supuesto, ¿no? Definitivamente por supuesto, que sí. Entonces, ¿qué decía yo? Para eso está la acción social del Estado, para eso está eso, fase 1 y 2. Para ti, quédate en casa. No son los propios trabajadores, se le está pidiendo, porque a veces como que no se piensan las cosas, se le está pidiendo al propio trabajador que resuelva su problema de 1 mes a costa de su mismo dinero. De su mismo dinero y de sus pensiones. No, pero venga acá. Yo estoy cotizando de mi dinero y de la proporción que le corresponde al empleador para yo tener una pensión que ni siquiera relativamente digna, porque ni siquiera esa pensión da para muchas cosas, pero por lo menos para garantizar que mensualmente... Algo, que no tenían nada. Claro, que mensualmente yo pueda recibir algo, qué sé yo, para pagar los medicamentos. En el caso, porque estamos hablando evidentemente de gente que se pasan 30 años trabajando, llegan a los 60 años y requieren una pensión digna. Entonces, de eso es lo que se está hablando, de decirle al trabajador que resuelva su problema de 1 mes, cuando en el caso dominicano y del resto del mundo son los mismos gobiernos los que tienen que buscar las soluciones a la situación generada por la pandemia, la crisis económica generada por la pandemia. Somos todos a través de nuestras contribuciones que debemos resolver el problema de los más vulnerables, de los más afectados por esta situación. No pedirle a ellos que carguen con su propio problema. Como dice el reporte de CEPAL, que habla y incentiva a los gobiernos a hacer aportes sociales, a encargarse de ese tipo de cosas, estímulos, y sobre todo paquetes de estímulos. En un momento donde el mercado laboral está tan afectado, según las estadísticas de CIPEN, o sea, aquí hay una pérdida de cotizantes, el sistema de pensiones, de alrededor de 250,000. Por la pérdida de empleo. Cotizantes eso va amarrado a las estadísticas del SUIR, del Sistema Único de Información y Recaudo, que maneja la Tesorería de la Seguridad Social. Ahí hay una pérdida de 255,000 empleos ya registrados este año. Pero hay 280,000 empleados más que están en fase 1. Esas suspensiones comienzan a vencerse y ya, bueno, ahora, al final de este mes. ¿Por qué? Porque son 6 meses y comenzaron en abril. Ya estamos en abril el mes 4, estamos en el mes 10. Abril, mayo y junio fueron los 3 meses donde se dieron
esas suspensiones en fase 1. O sea que se vencerán en octubre, noviembre y diciembre. Esos son 280,000 trabajadores de empresas que están cerradas ahora mismo, que no están operando y que probablemente no vuelvan a operar. O sea, hay que contarlo como si se le fuese a dar de baja a partir de enero del sistema. Entonces, esos son cotizantes que va a perder el sistema, más los más de 500,000 que están en fase 2, de los cuales todavía no se sabe cuántos van a retener su empleo. O sea, estamos hablando, señores, de una pérdida de empleo que pudiese rondar los 600,000 empleos en un año. O sea, 50,000 empleos mensuales, 1,000 y pico de empleos diarios perdiéndose en República Dominicana. Y entonces hay un grupo que quiere llevarle la liquidez al sistema. Los empleos formales, porque los informales, que como decía ahorita, es el 60% del mercado laboral. Tú tendrías que hacer el ejercicio de si el 40% está compuesto, 45, entre 40 y 45 por los formales, y se han perdido 600,000 empleos, hacer una reglita de 3 y determinar cuántos se han perdido en el segmento que representa entre el 55 y el 60% del mercado laboral. Y hay unas declaraciones del presidente Abinader, la dio la semana pasada, pasaron un poquito como que pasaron por debajo de la mesa, donde él decía que la meta era crear 300,000 empleos o sea, aparentemente es en el cuatrenio. Entonces, eso es mucho más preocupante, porque si tú vas a perder 600,000 y la meta es crear 300,000, significa que al final de tu cuatrenio tú vas a haber creado la mitad de los empleos que se perdieron este año. Eso se asume recuperando lo que se han perdido, porque si es la meta del cuatrenio... Bueno, entonces serían 900,000 que va a crear en 4 años. Lo que finalmente, evidentemente hay una situación grave, una situación de seria dificultad, aunque la economía dominicana ya está dando signos de iniciar un proceso de recuperación. Hay que entender que es un proceso de recuperación que va a ser lento. Hay sectores de alta generación de empleo formal como el turismo que va a tomar mucho más tiempo su recuperación y que lejos de ceñirnos a medidas de carácter populistas que parecerían simpáticas, pero si nada más hay que detenerse y analizarlo un poco y la realidad que se le está pidiendo al trabajador que resuelva su propio problema a costa de sus ahorros, que es para garantizarle su pensión, entonces me parece que no es la mejor vía. Yo creo que lo que tú dices tiene mucho sentido en no utilizar los fondos de pensiones para socorrer a esos más vulnerables, sino identificar a esos vulnerables y resolverlo de otra manera. Utilizarlo para generar empleo, para hacer inversiones que generen empleo y ayuden a recuperar la economía. Pero son inversiones, pero no con los fondos de pensiones. Hemos llegado al momento de hacer una pausa y bueno, cuando regresemos vamos a continuar analizando este tema porque quiero citar al gobernador del Banco Central sobre las implicaciones que tendría la inyección de 160,000 millones de pesos en esta economía en este momento y evidentemente en detrimento del ahorro de los trabajadores dominicanos. Ya regresamos. Careo con habilidad.